En la escuela, un joven defendía a su amigo como si ya supiera que un día sería presidente. Ese amigo era José López Portillo. El protector se llamaba Arturo Durazo Moreno, y años después controlaría la policía de toda una ciudad. Se habla de reuniones en el abandonado Hotel Posada del Sol, del altar de la Pequeña y del lujo obsceno en el Partenón, de poder que no se firmaba, se susurraba. Esta no es solo una historia. El Negro Durazo. Una historia de horror, lealtad, poder y sombras. Hay amistades que nacen en el recreo y hay amistades que terminan gobernando un país. En la Ciudad de México, en los pasillos escolares donde los jóvenes hablaban de futuro, coincidieron nombres que años después ocuparían los titulares más oscuros del poder mexicano. Entre ellos estaba José López Portillo, también el joven Miguel de la Madrid y un muchacho de carácter fuerte, mirada retadora y lealtad casi obsesiva, Arturo Durazo Moreno. Se cuenta, y esta es una de esas historias que sobreviven en la memoria oral, que Durazo defendía a López Portillo cuando había conflictos, que era el amigo que no dudaba en ponerse enfrente, el que no negociaba, el que intimidaba si era necesario. Mientras algunos estudiaban leyes y economía soñando con discursos y reformas, Durazo parecía entender otra cosa. El poder no solo se ejerce con palabras, también se protege con fuerza. Años después, esos jóvenes no serían simples profesionistas. Uno sería presidente, otro también. Y el que defendía en los pasillos, terminaría defendiendo el poder desde un uniforme. La lealtad fue su capital inicial. Y en política, la lealtad puede valer más que cualquier título. Cuando López Portillo llegó a la presidencia en 1976, México vivía una mezcla de esperanza y tensión económica. Y en medio de esa transición, una decisión marcó la historia de la capital. Arturo Durazo fue nombrado jefe del Departamento de Policía y Tránsito del Distrito Federal. No era un técnico, no era un estratega reconocido, era el amigo, y con el nombramiento algo cambió. Durazo comenzó a construir una figura casi teatral. Se hacía llamar el general, vestía con solemnidad, se rodeaba de escoltas, caminaba como si la ciudad le perteneciera, pero detrás del uniforme comenzaron a crecer rumores, policías que debían pagar para obtener mejores puestos, mandos que recolectaban cuotas, comerciantes que entendieron que la seguridad tenía precio. La estructura policial comenzó a parecer más una pirámide financiera que una institución pública. Exagentes declararían años después que existía un sistema de cobros internos, que el dinero subía por escalones invisibles, que quien no pagaba era castigado con traslados, amenazas o expedientes incómodos. El miedo se convirtió en herramienta administrativa, y mientras eso ocurría, el general levantaba su propio símbolo de grandeza en Zihuatanejo, el famoso Partenón. Columnas griegas frente al mar mexicano, mármol, excesos. Una declaración silenciosa de que el poder ya no era temporal, era personal, pero había otros lugares donde el poder no se exhibía con columnas, sino con sombras. En la Ciudad de México comenzó a mencionarse un nombre en voz baja, el Hotel del Sol. No era un palacio presidencial, no era una oficina pública, era un espacio discreto. Según investigaciones periodísticas y testimonios posteriores, ahí se realizaban reuniones que no aparecían en agendas oficiales. Se hablaba de habitaciones reservadas sin registro visible, de salones privados donde entraban empresarios con el rostro tenso y salían más tranquilos o más comprometidos. Según lo que se denunció años después, ese lugar habría sido uno de los puntos donde se negociaban acuerdos de protección para bares, centros nocturnos y hoteles, donde se hablaba de cuotas, donde se decidía qué negocio operaba sin problemas y cuál enfrentaría operativos sorpresa. Imagínalo. Pasillos alfombrados, luz tenue, puertas cerrándose con suavidad, el murmullo de conversaciones que no podían grabarse, hombres trajeados hablando en voz baja, policías de confianza vigilando entradas. Se decía que ahí no se firmaban contratos, se sellaban silencios. Algunos relatos afirmaban que en esos encuentros se pactaban liberaciones de detenidos, ajustes en operativos
desaparición de multas, incluso protección a ciertos personajes del bajo mundo. No todo fue probado judicialmente, pero el patrón de acusaciones era constante. El poder policíaco estaba siendo utilizado como moneda de cambio. La línea entre autoridad y crimen comenzaba a borrarse, y lo más inquietante no era la reunión en sí, sino la normalidad con la que ocurría, porque cuando el miedo se institucionaliza ya no hace falta gritar. Pero todo imperio construido sobre favores depende del favor mayor. En 1982 terminó el mandato de López Portillo, y con él la protección política que había sostenido a Durazo. Lo que antes eran rumores se convirtió en investigación. Lo que eran murmullos en cafés se volvió acusación formal. Durazo huyó. Fue detenido en Puerto Rico en 1984, extraditado a México, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, acopio ilegal de armas. El general ya no desfilaba con escoltas, desfilaba ante jueces. Muchos esperaban una condena ejemplar. La sentencia llegó, pero para algunos fue insuficiente frente a la magnitud de lo que se decía que había ocurrido. Pasó años en prisión y posteriormente obtuvo beneficios legales por motivos de salud. Salió de la cárcel, murió en el año 2000, sin columnas griegas, sin uniforme, sin multitudes, pero su historia quedó como símbolo, no solo de un hombre, sino de una generación que aprendió que la lealtad puede abrir puertas y que el poder sin límites puede deformar cualquier institución. Y quizá lo más perturbador no es lo que se probó en tribunales, sino todo lo que quedó flotando en la penumbra de los pasillos, donde alguna vez, según se cuenta, el poder se negociaba bajo luces amarillas y puertas cerradas. Se cuenta que uno de sus hijos sacó del piso de los sótanos del hotel una caja fuerte, puesto que un día apareció el piso levantado y una caja fuerte grande abierta y vacía. Qué extraño que hoy en día la familia no se mencione y no se sepa nada hasta el día de hoy. Y también se cuenta que Isela Vega era sobrina de El Negro Durazo, y que para obtener los favores del presidente López Portillo, un día con engaños, la llevó a una reunión y ahí la abandonó. De esta forma consolidó los favores presidenciales. Si te gustó esta información, regálame un like. Comparte y comenta qué hacías en ese tiempo y qué sabías tú al respecto de este hombre. Compártenos tu experiencia.